iniciar nuestra clase en esta noche y propiamente en esta primera hora nos vamos a enfocar en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Creo que hasta la clase de ayer pudimos concluir que a la luz de los autores del Nuevo Testamento no podemos llegar a la conclusión de que después de la segunda venida de Cristo inicie un milenio. Creo que el Nuevo Testamento no testifica eso. Por el contrario, como lo vimos ayer, lo que esperamos es la segunda venida de Cristo y luego cielos nuevos y tierra nueva. Es lo que Pedro nos dice en su segunda carta, capítulo 3. Sin embargo, si el milenio no queda después de la segunda venida de Cristo, entonces ¿dónde está el milenio? ¿Dónde ubicamos el milenio en la historia de la redención? Esa es la pregunta que tenemos que responder. Y para eso hoy vamos a estar entonces en Apocalipsis capítulo 20. Vaya por favor a la imagen número 75. Número 75. Y ahí en la imagen número 75 ya entraremos directamente a nuestro estudio de hoy. Es muy importante entender el contexto histórico de la visión que tiene Juan cuando el Señor le permite ver todas estas cosas que quedan registradas en el libro de Apocalipsis. Así que, por favor, alguien que lea Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Otra persona puede leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 y versículo 3. Y otra persona que pueda leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Y otra persona, Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 9? Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Bien, primero, Juan es el autor del libro. Segundo, Juan estaba experimentando tribulación y paciencia en Jesucristo. Y tercero, estaba en una isla llamada Patmos cuando él recibe esta palabra que viene por medio de una visión. ¿Sí? Es lo primero que entendemos. ¿Qué dice Apocalipsis 2, 2 y 3? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Bien, mensaje que el Señor da a la iglesia de Éfeso es un mensaje claro. Es una iglesia que ha tenido paciencia, que ha soportado a los malos, que ha sido probada porque ha probado a los que decían ser apóstoles. Esa es una prueba para la iglesia. Probar a aquellos que dicen ser apóstoles, y se han hallado ellos fieles y estos apóstoles mentirosos. Han sufrido, han trabajado arduamente, o sea que de entrada empezamos a ver un contexto de paciencia, de prueba, de trabajo, de sufrimiento. Versículo 10 del mismo capítulo, ¿qué dice? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, la carta que es enviada a la iglesia de Esmirna nos permite identificar también en esta iglesia sufrimiento. Es una iglesia atacada por Satanás. Él ha echado muchos a la cárcel. Esto implica una persecución por causa del evangelio y literalmente dice para ser probados. O sea que también es una iglesia probada y el Señor le pide a esta iglesia que sea fiel hasta la muerte. ¿Qué dice el versículo 13?
Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Se repite el mismo lenguaje ahorita para la iglesia de Pérgamo. ¿Cuál es el lenguaje? Persecución, ahora hay mártires. Aquellos que han muerto por causa de la palabra del Señor. Satanás los ha perseguido por causa de la fe. Fe ahí es doctrina. Y ellos han dado su vida por causa de la doctrina. O sea que llevamos 3 iglesias y en esas 3 iglesias podemos ver persecución, sufrimiento, tribulación, paciencia, arduo trabajo, y el Señor les dice, permanezcan fieles. Vayan al capítulo 3. ¿Qué dice el versículo 9? Alguien que lo lea, por favor. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se pongan a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Una iglesia que está experimentando un problema de tergiversación doctrinal, falsas enseñanzas. Algunos se hacen pasar por falsos, por verdaderos maestros, siendo falsos maestros. Y se reconoce, particularmente en este contexto, a algunos de la sinagoga de Satanás, es decir, falsas iglesias, falsos creyentes, que probablemente estuvieron un tiempo, ¿sí?, respectivo en la iglesia, pero posteriormente se logró identificar que no eran verdaderos creyentes. Entonces, la apostasía se convierte en otra clara prueba para la iglesia. ¿Y qué dice el versículo 10 del mismo capítulo 3? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ok, nuevamente, entonces has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Ahora, lo que quiero mostrar con esto es que cuando usted recoge el mensaje del Señor Jesucristo a las 7 iglesias de Asia Menor, ellas están experimentando algo tienen en común: persecución. Son iglesias perseguidas. Son iglesias que tienen que lidiar con la falsa doctrina, con los falsos maestros, con los falsos apóstoles. Son iglesias sufridas que el Señor una y otra vez les dice: sean fieles, permanezcan, guarden mi palabra. Entonces, el contexto histórico de la visión de Juan en Apocalipsis es que el libro se convierte en un mensaje para la iglesia que está siendo perseguida. Eso es evidente. Quien recibe el libro es una iglesia perseguida. Ahora, ¿qué espera la iglesia perseguida recibir cuando Juan redacta este libro de Apocalipsis? ¿Cuál es el mensaje principal que se comunica a una iglesia perseguida? 2 cosas: consuelo y esperanza. Entonces, entendiendo ese contexto histórico del libro de Apocalipsis, ya entendemos que el mensaje no es un mensaje que para el verdadero cristiano le infunde temor. No sé si usted en algún momento le dio miedo leer el libro de Apocalipsis. Qué libro tan extraño. Me da miedo leer ese libro con tantas imágenes y símbolos y figuras. Bueno, y casi que el mundo, que no conoce la escritura ni el libro de Apocalipsis, cuando se menciona la palabra Apocalipsis, inmediatamente lo conectan con asuntos del fin del mundo, ¿sí?, que producen temor, miedo, suspenso, y hay demasiada caricatura en torno al Apocalipsis. Pero no es un libro de miedo, es un libro de consuelo y esperanza para una iglesia perseguida. Quiero que por favor eso quede claro, no es un libro de miedo. Los creyentes que estaban sufriendo persecución en el siglo I, cuando reciben este libro, la intención era que fueran consolados y llenados de esperanza, que su vida fuera llena de esperanza. Ese es el propósito del libro de Apocalipsis. Y si usted me pregunta, pastor, entonces ¿para qué leo yo un libro como este? Para lo mismo. Usted lee un libro como Apocalipsis y trata de entenderlo por una razón,
porque este libro le da a usted consuelo y esperanza. No es un libro que le va a dar a usted un temor servil como el del mundo. No, tiene que ser un libro que le da a usted consuelo y esperanza. Esa fue la intención original del autor. Entendiendo el contexto histórico, quiero hacer una aclaración. El libro de Apocalipsis se escribe en un género literario llamado apocalíptico. El género literario apocalíptico era muy común en la comunidad judía para hablar de algunos asuntos no solamente futuros, sino presentes y pasados. Nuevamente, el concepto de escatología tiene dos movimientos, retrospectivo y prospectivo. ¿Recuerdan eso? Lo vimos en la primera clase. Retrospectivo porque continuamente está mirando hacia la cruz. Prospectivo porque una vez mira hacia la cruz, camina hacia adelante. Si Jesucristo murió en la cruz y resucitó entre los muertos y dijo que regresaría, entonces yo creo que Él va a regresar. ¿Notan? O sea, cómo el pasado me ayuda a poner confianza y a esperar en el futuro. Bien, ¿cuál fue la frase? Yo les di una frase el primer día de clases y esa frase nos ayuda a simplificar ese movimiento que nos da la escatología, retrospectivo y prospectivo. A ver, ¿quién recuerda la frase que yo les di? Les di una frase. El futuro está en el pasado. Esa es la frase. El futuro está en el pasado. Evidentemente, el futuro está en el pasado. Así como el Señor hizo, así el Señor hará. Y eso fortalece mi presente. Bien, entonces, eso es claro entenderlo. Ahora, quiero que avancemos a la imagen 76. Porque el libro de Apocalipsis nos presenta una perspectiva recapitulacionista. Recapitulacionista. Es decir, Juan nos cuenta la misma historia por lo menos 3 veces en el libro. 3 veces la misma historia, utilizando un lenguaje altamente simbólico, un lenguaje figurado, altamente simbólico, apocalíptico, por supuesto, que la audiencia entendía. La audiencia entendía. La comunidad judeocristiana que recibía el libro de Apocalipsis entendía los conceptos, los símbolos que estaban comunicando el mensaje. 3 veces la misma historia en el libro, se nos cuenta. Ahora bien, ahí en la imagen, número 76, hay un cuadro. Dice texto bíblico, ¿verdad? Bien, del capítulo 4 al capítulo 11 se nos narra una historia llena de simbología. ¿Cuál es la historia que se nos narra del capítulo 4 al capítulo 11? La historia desde la ascensión de Cristo hasta el juicio general o juicio final. Esa es la historia, es decir, entre la primera y la segunda venida de Cristo. En esos capítulos, del capítulo 4 al capítulo 11. Vaya conmigo al capítulo 11, por favor. Cuando usted se acerca al capítulo 11 de Apocalipsis y lee el toque del séptimo ángel, la séptima trompeta, hay un lenguaje bastante claro que hace referencia al juicio final. Miren Apocalipsis 11:15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Hay un lenguaje interesante, reinarás y has reinado, ¿no? O sea, es un reino eterno, básicamente. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos,
y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos. ¿Recuerdan lo que estudiamos ayer del juicio? Los malditos, los cabritos, los impíos, según este pasaje, serán juzgados. El Señor los juzgará, pero los que son santos, los justos, las ovejas, serán galardonados. ¿Recuerdan la diferencia del juicio final para creyentes y para incrédulos? Para creyentes es rendición de cuentas y el Señor nos va a galardonar o recompensar conforme lo que hicimos aquí. Pero a los impíos sí serán juzgados para ser echados al lago de fuego en cuerpo y alma, ¿verdad? Eso fue lo que dijimos. Bien, sigamos leyendo. Y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, terremotos, granizo grande, en fin. Este relato, sin duda alguna, tiene un lenguaje del juicio final. O sea, Apocalipsis 11, 15 al 19, nos está describiendo un gran acontecimiento. Y el texto es muy claro en el versículo 18. Y el tiempo de juzgar a los muertos ha llegado. Todos sabemos cuándo es ese día. Es el día del juicio final. ¿Cuándo será eso? Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Entonces, Apocalipsis 11 está terminando con la segunda venida de Cristo y el juicio final. Cuando yo leo Apocalipsis 12, la historia comienza de nuevo en la cruz. Es como si el autor se regresara al principio. En capítulo 11 termina la historia con el juicio a los muertos y el galardón a los justos. Y en el capítulo 12 regresa al inicio de la historia en la cruz. Miren el capítulo 12. Y una gran señal apareció en el cielo y una mujer vestida del sol. Y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Evidentemente esa mujer es Israel, la nación de Israel. Las 2 estrellas podrían simbolizar las 12 tribus de Israel. Y estando embarazada, clamaba con gran dolores de parto y sufría angustias para dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos. El mismo libro de Apocalipsis nos dice que ese dragón es la serpiente antigua, el diablo, Satanás, ese es el personaje. Y el dragón se puso frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar ¿a quién? A su hijo, al hijo de la mujer, cuando lo hubiera dado a luz. Y ella dio a luz un hijo varón que había de regir a todas las naciones con vara de hierro. ¿Usted recuerda eso? Bueno, ¿de quién se dice eso en el Salmo capítulo 2? Del Hijo de Jesucristo. Eso es una referencia para nuestro Señor Jesucristo. A todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono, y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. El hijo del capítulo 12 es Cristo. El hijo que la mujer da a luz es el Señor Jesucristo. Es Israel, es un judío, es lo que quiere decir Juan. Es un hijo de Israel, no hijo de María. El romanismo cree que esta mujer es María, la Virgen, pero el texto no habla de María, habla de una nación que tiene 2 estrellas, que hace referencia a 12 tribus, es Israel. Y el hijo al cual la nación de Israel da luz, pues es Jesucristo, porque se le aplica el Salmo capítulo 2, versículo 9. Las palabras que cita Juan en el versículo 5 están en el Salmo 2:9 para hablar de Jesús. Así que el hijo es Jesús. Pregunta, ¿cuándo nació Jesús? Pero ¿cuándo nació como verdadero hombre? ¿Cuándo nació Jesús como verdadero hombre? Bueno, hace más o menos 2000 años, ¿verdad? Pero la historia en Apocalipsis capítulo 11 termina hablándonos del juicio final. Y el capítulo 12 nos narra el nacimiento de Cristo. Se devolvió el autor. Eso es interesante. O sea, él termina la historia y luego regresa al principio a contarnos otra vez la historia
desde el nacimiento de Cristo con otras palabras. Mire la imagen que tiene en la diapositiva. Es por eso que Apocalipsis 12 al 19 nos narra la historia del nacimiento de Cristo hasta la segunda venida. Otra vez. O sea, repite la misma historia entre la primera venida a la segunda venida, pero en otras palabras, con otras imágenes, con otros símbolos. Vaya conmigo al capítulo 19. Nuevamente, hay una clara referencia al juicio final. Otra vez, el autor va desde el nacimiento de Jesús hasta el juicio final. Miren el capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo 11. Y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y tenía sobre su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre se llama el Verbo de Dios. ¿Quién es? Es Cristo. Juan capítulo 1 nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es Él? Cristo. O sea que el texto nos está narrando ahora a Cristo. Cristo, ese es el que viene en camino, el que viene en aquel caballo blanco, sentado, ahora es Cristo. Y los ejércitos que están en el cielo los seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella, ¿quiénes? A las naciones. A ver, ¿recuerdan Mateo 25 cuando hablamos del juicio final? El alcance, ¿cuál es el alcance del juicio? Todas las naciones, es el mismo lenguaje aquí. Ahora todas las naciones frente a Jesucristo, quien viene montando el caballo blanco. Y él las regirá con vara de hierro. Nuevamente el Salmo capítulo 2, versículo 9, que habla del gobierno del Mesías, o sea, Jesucristo. Este texto se cumple en él. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Imagínese usted. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Tiene alguna duda de qué es Cristo? Creo que no hay duda, ¿verdad? Versículo 17. Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó con gran voz diciendo a todas las aves, noten esto, que volaban en medio del cielo: venid y congregaos para la cena del gran Dios. Esto es sumamente interesante. Para que comáis carnes de reyes. ¿Dónde está eso? En Ezequiel 39. ¿Han leído Ezequiel 39? Estas son aves de rapiña que el profeta Ezequiel profetizó de que descenderían para comer las carnes. Esto es una gran convocatoria a estas aves de rapiña que comen carne, para que comáis carnes de reyes, de comandantes, de fuertes, de caballos, de los que están sentados sobre ellos, de libres, de siervos, de pequeños, de grandes. Sin duda este es el juicio final. Nuevamente, el Señor descendiendo en su caballo blanco para congregar a todas las naciones, congregando a todas las aves de rapiña para que coman cadáveres. ¿Por qué? Porque va a haber una gran mortandad. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Todo imperio, toda institución, toda potestad terrenal, todo eso, de cara a la segunda venida de Cristo, será exterminado. ¿Cómo termina el texto? Versículo 20, última parte. Versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ezequiel apunta a un gran juicio que tiene un cumplimiento cuando Cristo venga por segunda vez. Sin duda, Apocalipsis 19 habla de la segunda venida de Cristo, del juicio final, otra vez.
¿Entienden? Apocalipsis 11 nos habla del juicio final con unas palabras. Y Apocalipsis 19 nos habla del mismo juicio final con otras palabras, o sea, como si fuera otro evento, pero es el mismo, el juicio final. Apocalipsis 12, el autor regresa al principio, nos habla del nacimiento de Jesús. Apocalipsis 19 lleva la historia hasta la segunda venida de Cristo y el juicio final. Apocalipsis 20, ¿a dónde va la historia? ¿A dónde va la historia? A ver, ¿a dónde va la historia? Vuelve y se devuelve a la primera venida de Cristo. ¿Entienden el punto? O sea, cuando yo me acerco a Apocalipsis 20, debo entender el contexto inmediatamente anterior, que es el capítulo 19, el juicio final. El autor regresa en el capítulo 12 al principio. Después del juicio final del capítulo 11, capítulo 12 va al principio. Otra vez nos narra la misma historia. Lleva la historia al juicio final otra vez. ¿Y qué hace el autor? Vuelve y regresa a la primera venida de Cristo. Y eso es Apocalipsis 20. Leámoslo ahora con ese entendimiento. Y vi un ángel descender del cielo, que tenía las llaves del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. A la luz de la perspectiva recapitulacionista que estamos teniendo, la pregunta es ¿cuándo ocurrió eso? La respuesta es en la primera venida de Cristo. Eso es. Es la perspectiva recapitulacionista. La historia otra vez se devuelve. Y lo que hace el autor en el capítulo 20, 21 y 22 es llevarla desde la primera venida de Cristo a cielo nuevo y tierra nueva, que es como termina el libro de Apocalipsis. Es la misma historia contada en otras palabras. Eso es básicamente. Por eso en la imagen, miren la imagen, tiene 3 partes. La primera, Apocalipsis 4 al 11, es la historia desde la ascensión de Cristo al juicio general. Apocalipsis 12, 19 es la misma historia, pero en otras palabras, desde el nacimiento de Cristo hasta la segunda venida. Y Apocalipsis 20 al 22 es desde que Satanás es atado en la primera venida de Cristo hasta el cielo nuevo y la tierra nueva. O sea, la misma historia contada 3 veces en el libro de Apocalipsis. No es que hayan 3 juicios finales, es el mismo juicio, contado 3 veces. Eso se conoce como perspectiva recapitulacionista del libro, por ende no es cronológico. Hasta el capítulo 11 podemos decir es cronológico, pero en el 12 vuelve al principio. ¿Se dan cuenta? Llega hasta el capítulo 19 y en el 20 vuelve al principio. La misma historia contada ¿cuántas veces? Juan era judío, ¿verdad? ¿Cuál era la figura o la didáctica que utilizaban los judíos cuando querían enfatizar algo? ¿Recuerdan? ¿Cuál es el único atributo de Dios que se repite 3 veces? Isaías 6, santo, santo, santo. ¿Recuerdan la profecía en contra de los ladrones del templo? Cuando hablaban de la casa de Dios, el templo de Dios, 3 veces, ¿no? Ay. En hebreo no hay superlativo. Si me preguntan, ¿cómo te ha parecido Durango? Yo puedo decir, me ha parecido buenísimo. Buenísimo. Pero en hebreo no existe eso de buenísimo. Para decir que es buenísimo, el judío dice, me ha parecido Durango bueno. ¿Cuántas veces se repite la historia en Apocalipsis? ¿Casualidad? Es judío. Está haciendo un énfasis. Quiere que la audiencia entienda el principio del mundo y cómo termina la historia. Cristo gana. No lo olviden. Lo repite 3 veces. Para que no se le olvide. En medio de la persecución,
¿Cuál es el propósito de Apocalipsis? Dar consuelo y esperanza. ¿Qué más consuelo y esperanza que le repitan a usted 3 veces en el mismo libro que los que lo persiguen serán juzgados, que usted será galardonado y que Cristo ha vencido? ¿Qué más consuelo que ese? ¿Bien? Bueno, esa es la estructura básicamente del libro de Apocalipsis. ¿Bien? Avance a la imagen número 80. Hay una pregunta ahí en la imagen, ¿verdad? Abajito. ¿Cuándo fue atado Satanás? A la luz de la perspectiva recapitulacionista del libro, pues la respuesta es en la primera venida de Cristo. Ahí fue atado Satanás. ¿Qué nos dicen los evangelios? Usted me va a ayudar a leer estos textos. ¿Listo? Mateo 12, 28 al 29. Alguien que lea Mateo 12, 28 al 19. Otra persona que busque Lucas 10, 17 al 19. Y otra persona que busque Juan 12, 31 al 32. Entonces, Mateo 12, 28 al 29. ¿Qué dice? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puedo alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. La guerra que está teniendo Jesucristo es contra los demonios. Ese es el contexto. Lo están acusando a él de que pues él es un demonio, de que Cristo es un demonio. ¿Se acuerdan la acusación? Es Belcebú, ¿sí? Que echa por Belcebú a los demonios. Es un demonio Jesucristo, qué blasfemia. Y Jesucristo dice, pero si yo fuera un demonio, ¿cómo puedo yo echar a los demonios si habitamos la misma casa? No tiene sentido que el demonio eche al demonio. No, la única manera para que los demonios sean expulsados es que el reino de Dios ha llegado o está entre vosotros. En otras palabras, el rey está aquí, los demonios tiemblan y se van. Guerra espiritual. La primer venida de Cristo somete a los demonios, somete a las potestades. Por eso el versículo 9 es importante. ¿Cómo puede alguien entrar a la casa del fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? ¿Cuál es el contexto del pasaje? Jesucristo echando demonios. En otras palabras, atando demonios. Ese es el contexto. La primer venida de Cristo, Jesucristo ata demonios. Suprime demonios, doblega demonios, vence demonios. Básicamente eso es lo que ellos están diciendo. ¿Necesitan otra señal? Les está preguntando, ¿quieren otra señal de que el reino de Dios ya está? Vea cómo los endemoniados son liberados, los demonios se me someten. ¿Quieren una señal? Miren el corazón tan duro de los fariseos. No veían eso cuando sabían que el Mesías sometería a las huestes del mal. ¿Qué dice Lucas 10, 17 al 19? Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Es evidente que aún los discípulos de Cristo tenían el poder de someter demonios. Es evidente. Es un poder dado por Cristo. Y Cristo ve a Satanás caer del cielo como un rayo. No crea que esto fue lo que desordenó la tierra en Génesis 1, 2, que cayó como un meteorito y mató a los dinosaurios y no sé qué. No, Jesucristo vio caer a Satanás del cielo con un rayo en su primera venida, cuando Él empieza el ministerio y empieza a predicar el evangelio del reino y empieza a echar fuera demonios. Satanás es zarandeado. El reino de Dios ha llegado. Las huestes espirituales de maldad no pueden sostenerse. Algo está trastornando el mundo. Miren, que aún los discípulos someten los demonios. Aún los discípulos tienen ese poder. Juan 12, 31 al 32. Ha llegado el tiempo Sí. de este mundo cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí.
Sí, ese es el texto, sí. 31 al 32. Y ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahora, cuando Cristo está hablando, no en la segunda venida. Ahora. Eso es una realidad. Jesucristo trastornó las huestes espirituales de maldad. O sea, no hay manera de ocultar eso. El demonio tuvo que huir cuando Cristo vino en esta tierra. ¿Qué dice Colosenses 2:15? Ahora veamos las epístolas. Ya vimos los evangelios. Veamos qué dicen las epístolas. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bueno, vamos a ver. ¿Qué dice el texto, hermanos? ¿Que Cristo triunfará sobre ellos en la cruz o triunfando sobre ellos en la cruz? ¿Qué dice el texto? ¿Cuándo? Cuando murió en la cruz. Hay gente que lee este versículo en el futuro. No, este versículo hay que leerlo en el pasado. Cristo dice, es la hora de que Satanás sea echado fuera. Pablo dice, Cristo al morir en la cruz triunfó sobre las potestades y las huestes espirituales de maldad. Es un hecho, ya triunfó. No es que triunfará. O sea, es una realidad tremenda. La primer venida de Cristo le dio un golpe a Satanás y a las huestes espirituales de maldad. Se repite una y otra vez en el Nuevo Testamento. Miren Hebreos 2, 14, 15. Hebreos 2, 14, 15. ¿Qué dice? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar. Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. A ver, para destruir al que tenía ¿qué? El imperio de la muerte. ¿Esto es quién? Pregunta, ¿destruirá o cuál es el lenguaje que está utilizando el autor? Mira el lenguaje. Participaron de carne y sangre. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de ¿qué? ¿De cuál muerte? De su muerte en la cruz. El mensaje es contundente. El mensaje es claro. Es claro. Jesucristo le dio un golpe a las tinieblas en la muerte de cruz. Eso es clarísimo, hermanos. Los evangelios nos dicen que el demonio o los demonios fueron atados, Jesucristo los ató. Colosenses nos dice, Él triunfó sobre ellos en la cruz. Hebreos nos dice, Él destruyó al que tiene el imperio de la muerte, que es el diablo. Y Apocalipsis 20 nos dice que fue atado 1000 años. Es el mismo lenguaje. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Vuelva a Apocalipsis 20. Es lo mismo en un lenguaje simbólico, apocalíptico, ¿cierto? Bastante dramático, pero es lo mismo. Apocalipsis 20. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. El único lenguaje que conecta con este de la atadura es el que está en los evangelios, en Mateo 12, Lucas 10 y Juan 12, para hablar que el enemigo fue expulsado cuando Cristo vino por primera vez. No tiene usted cómo soportar que la expresión aquí de atarlo tenga un respaldo con versículos bíblicos en la segunda venida de Cristo. No lo hay. No lo hay. Y yo le invito a que usted los busque. No lo hay. Todo versículo bíblico que usted va a encontrar en relación o con relación a una atadura del diablo, todos los versículos bíblicos hablan de la primera venida de Cristo. Ninguno habla de la segunda. Ninguno.
Biblia con Biblia. Biblia con Biblia. Aquí no es lo que dijo con la Biblia, no, es Biblia con Biblia. ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? Yo le reto a que busque versículos que le permitan a usted explicar una atadura cuando Cristo venga por segunda vez. Yo no lo he encontrado. No hay. Todos hablan de la primera venida de Cristo. Todos. Este es un lenguaje altamente simbólico, hermanos. No crea que el dragón, que Satanás es un dragón chino u oriental. Es simbólico. No crea que verdaderamente un ángel vino con una cadena y lo ató. No, eso es simbólico. No, él no está preso por allá, atado en una cadena y no se puede soltar. No, es un lenguaje apocalíptico. La cadena habla de limitación. Está limitado por Cristo. Cristo le dijo, mientras mi reino avance, vamos a limitar tu poder. Eso es lo que quiere decir. Vas a estar limitado. No vas a hacer lo que hacías antes. Vas a estar limitado por un tiempo. Simbólicamente dice 1000 años. Simbólicamente, no son 1000 años literales. Porque si es así, entonces en el año 1000 después de Cristo, ¿cierto? Que era lo que pensaba Roma. Pero si pensamos que los 1000 años aquí son literales, pues tenemos que pensar que la cadena es literal y que el diablo es un dragón literal, pero pues, eso no es lo que el autor quiere comunicar. Así que esos 1000 años son un periodo de tiempo que solo Dios sabe cuándo terminan. Conclusión, ¿cuándo fue atado Satanás? En la primera venida de Cristo. Ahí fue. ¿Cuánto tiempo fue atado? 1000 años, simbólicos, de un prolongado pero limitado periodo de tiempo. Solo Dios sabe a qué equivalen esos 1000 años ahí. Solo Dios sabe. ¿Cuánto tiempo es? Por lo menos han pasado 2025 años. Solo Dios sabe cuánto es 1000 años simbólicamente. ¿Para qué fue atado Satanás? Pregunta muy importante. ¿Para qué fue atado Satanás? Hay personas que dicen, pastor, pero ¿cómo me va a decir que Satanás está atado? No ve el pecado en el mundo. Y yo le digo, es que Satanás tiene la culpa del pecado. No, el pecado está en el hombre. Nacemos, somos gestados, concebidos en pecado por causa de la caída de Adán. No le metan toda la culpa al diablo. Nosotros también somos culpables, el hombre es pecador. Entonces de eso no trata su atadura. Una vez el diablo fue atado, todos andamos santos. No, la santidad no depende de eso. Sí. ¿Para qué fue atado Satanás? Ahora observe con atención el texto, versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él. Propósito, para que no, ¿qué? Engañara más a las naciones hasta que 1000 años fueran cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Fue atado para no engañar más a las naciones. Pregunta, ¿en qué consiste la gran comisión que el Señor le dio a los discípulos? Vayan y prediquen el evangelio. ¿Dónde? A todas las naciones. ¿Para qué fue atado Satanás? Para que no engañe más a las naciones. ¿Entiende el punto? El Señor ha limitado el poder del diablo. Lo ha limitado para que la iglesia cumpla la gran comisión. No hay impedimento. El evangelio entre a todas las naciones. Pastor, ¿y eso es tan así? Sí. Lea por favor Daniel capítulo 10 en casa. Ahora no lo vamos a leer, en casa lo lee. ¿Se acuerdan lo que vio Daniel capítulo 10? La visión del Cristo preencarnado, y le dice el Cristo preencarnado, estás orando 21 días, y mientras orabas 21 días, tuve algunos obstáculos, y uno de esos obstáculos es que vino a mí el rey, o el príncipe de Persia. ¿Quién era el príncipe de Persia? Un demonio, pero Miguel ha venido aquí para ayudarme. Y luego dice, y luego del príncipe de Persia viene el príncipe de Grecia.
Otro demonio. Apocalipsis 13 dice que Satanás le dio todo poder y autoridad a la bestia, al imperio romano. ¿Quién estaba detrás de los grandes imperios? El diablo. El diablo estaba detrás de los grandes imperios. Pero ha llegado la hora en que ningún imperio en el mundo podrá detener el avance del evangelio. Ha llegado la hora. Nadie puede impedir que el evangelio entre a todas las naciones. ¿Por qué? Porque Satanás está atado. El Señor ha limitado su fuerza, su poder, soberanamente. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor quiera. Y una vez le quite su mano, Satanás nuevamente vendrá con toda su furia contra la iglesia. Ese es el punto. O sea que la atadura de Satanás no tiene que ver con desaparición del pecado o con una sociedad menos mala. No, no tiene nada que ver con eso. La atadura de Satanás, miren la imagen número 82. Ahí tiene dos propósitos de la atadura de Satanás. Para que su actividad fuese restringida en algún aspecto importante, para que no unifique esfuerzos con el mundo y juntos destruyan la iglesia, detengan el avance del evangelio. Hermanos, el evangelio del Señor Jesucristo es imparable. ¿Hasta cuándo será imparable? Hasta cuando Él quiera. Él mismo traerá quizá un periodo de tiempo bastante complejo para la iglesia, donde será perseguida, siempre ha sido perseguida. El Señor trae momentos de persecución, momentos de victoria, persecución, victoria, persecución, victoria. Pero sin duda el evangelio avanza a todas las naciones porque el Dios de este siglo, de todas las naciones, ha sido atado por Cristo. Eso es. Así que no es disminución del pecado, no, es para que no unifique esfuerzos con el mundo y juntos destruyan la iglesia. ¿Para qué fue atado Satanás? Para que no suprima el avance de la iglesia en el mundo. Eso es. Por eso predicamos el evangelio. Hay una limitación de poder, una limitación de poder. Uno a veces no alcanza a evaluar el poder de Satanás, pero es grandísimo el poder. Uno no alcanza a imaginarlo. Aún Miguel, cuando luchaba con Satanás por el cuerpo de Moisés, le dijo que el Señor te reprenda. Ni siquiera Miguel pudo hacerlo. O sea, realmente es un enemigo de grandísimo poder. Dominando imperios, está limitado. Dominando imperios, guiando emperadores a matar, a perseguir a la iglesia, a martirizar a los santos, a torturar. O sea, pero el Señor limita su poder. ¿Qué tal que no lo limitara? Imagínense, ¿qué tal que no limitara el poder? Si aún limitado hace cosas, aún limitado hace cosas. ¿Qué dice Pablo en Efesios capítulo 6? Nuestra lucha es ¿contra quién? Huestes espirituales de maldad. Hay una batalla espiritual. ¿Y por qué tenemos esa victoria sobre esa batalla espiritual? Por lo que Cristo hizo en la primera venida, porque Cristo lo echó fuera, lo ató. ¿Qué tal que Cristo no hubiera hecho eso? ¿Qué tal? La batalla con las huestes espirituales de maldad estuviera perdida, hermanos. Estuviera perdida. O sea, no habría cómo hacer frente. Pero nuestra esperanza es que Cristo en la cruz triunfó sobre ellos. Y por mucho que venga el enemigo, está limitado. ¿Se da cuenta? Está limitado. La iglesia le puede hacer frente. La iglesia lo puede resistir. ¿Por qué? Porque Cristo lo echó fuera cuando vino en la primera venida. ¿Qué tal que no? ¿Qué tal que Cristo no hubiese hecho ese golpe? O sea, que nuestra victoria es la victoria de Cristo. Si Cristo no vence, estaríamos perdidos. No hay duda, estaríamos perdidos. ¿Cuándo será desatado Satanás?
cuando su tiempo prolongado, pero limitado, termine. ¿Cuándo será eso? No sabemos, no sabemos, no sabemos. De ahí que pensar, bueno, no, va en un rapto secreto y no vamos a pasar tiempos difíciles. Bueno, pues no es bíblico, porque el tiempo prolongado y limitado en que Él ha sido limitado en su poder, terminará. Y vendrá con toda su fuerza a atacar a la iglesia otra vez. ¿A quién le corresponde vivir eso? No lo sabemos. No sabemos si nosotros, si a nuestros hijos, si a nuestros nietos. No tenemos idea a qué generación le corresponde vivir eso. Pero vendrá con fuerza. ¿Por qué vendrá con fuerza? Miren el capítulo 20. La última parte, versículo 7 en adelante. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones. Otra vez tomará todo el poder en los imperios, las naciones, los reyes, los presidentes. Todo eso. Y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog. Todas las naciones. Miren eso. A fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿A qué se refiere eso? Campamento de los santos y ciudad amada en el libro de Apocalipsis. A la iglesia. No es a la Israel, al país de Israel. La iglesia. Es a la iglesia. ¿Y descendió de Dios qué? ¿Le parece familiar? ¿Fuego? ¿Dónde está eso? Segunda de Pedro capítulo 3. ¿Notan? Segunda venida, juicio final. El último ataque de Satanás contra la iglesia será detenido cuando Cristo venga por segunda vez. Ahí será. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Según este ataque de Satanás, lo que salvará a la iglesia de ese último ataque es el juicio final. Es que Cristo viene por segunda vez y hace caer fuego del cielo. Es una expresión de juicio que sigue la idea teológica de segunda de Pedro capítulo 3. ¿Hablando de qué? De la segunda venida de Cristo, del juicio final. ¿Se da cuenta? Entonces, Él será desatado. No sabemos cuándo, no sabemos en qué momento, no sabemos a qué generación le tocará. Lo que sí sabemos es que cuando Él venga con todas las naciones para destruir a la iglesia, Cristo viene por segunda vez. Cristo viene por segunda vez. Nuevamente, nuestra esperanza y confianza está solamente en Cristo. Sin Cristo estaríamos perdidos. No habría nada más que hacer. ¿Cuál es ese resultado? Atacar con intensa persecución a la iglesia. Eso llegará. En su momento llegará, no sabemos cuándo llegará. Así que, conclusión, habrá un periodo de persecución intenso para la iglesia un poco antes de la segunda venida de Cristo. Un poco antes. ¿Por qué? Porque Satanás, otra vez el Señor, lo dejará para que con todo su poder ataque a su iglesia. Nuevamente, en medio de la persecución, la iglesia de ese momento, ¿qué tiene que hacer? Poner sus ojos única y exclusivamente en Cristo. No hay nada más que hacer. Otra vez, dependencia total al Señor. Imagen 84 y terminamos esta lección. Miren esto. Creo que es una imagen que nos ayuda a entender. Imagen 84. Antiguo pacto, primera venida de Cristo, luego atadura del diablo, el milenio es la atadura, es un tiempo indeterminado, y luego será desatado un poco antes de la segunda venida de Cristo. Viene Cristo, hace el juicio y luego el estado eterno, cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, ¿cuándo está viviendo el milenio la iglesia? Desde la primera venida de Cristo. ¿Sí? En otras palabras, el milenio
es el crecimiento del Evangelio en el mundo, es la predicación imparable del Evangelio de Cristo en el mundo. Ese es el milenio. Es el reino de los santos en esta tierra, extendiendo el reino de Cristo hasta que Cristo venga por segunda vez. El milenio es el ya, pero todavía no. Es experimentar los poderes del siglo venidero en este siglo malo. Ese es el milenio. Y un poco antes de la segunda venida de Cristo, Satanás volverá a venir en contra de la iglesia, pero Cristo vendrá por segunda vez y juzgará a las naciones. Imagen 85. Escatología. ¿Cómo se le llama a esa perspectiva escatológica? Eso es amilenialismo. El amilenialismo sin milenio literal, es un milenio simbólico que se está viviendo desde la primera venida de Cristo hasta un poco antes de la segunda venida de Cristo, cuando Satanás venga con su último ataque a la iglesia, y luego Cristo por segunda vez, y luego cielo nuevo y tierra nueva, como segunda de Pedro capítulo 3 nos dice. Eso es. O sea que de las 4 posiciones escatológicas, en mi opinión, la más bíblica, la que va en torno al testimonio del Nuevo Testamento, es la posición amilenial. Eso es. Entonces, solo un pensamiento final, un poco crítico. Nos hizo mucho daño el movimiento de guerra espiritual de los años 60. Porque ese movimiento de guerra espiritual entró sin la Biblia. Sin la Biblia. El movimiento entró acompañado de supuestas visiones, supuestas profecías y supuestas experiencias sobrenaturales. Y ese movimiento entró diciendo que estamos librando una dura batalla contra el enemigo y que depende de nosotros. Básicamente, depende de nosotros, no de Cristo, de nosotros. Y empezó a hacer cosas aberrantes, como enseñarle a la iglesia a reprender demonios. En Colombia hay un pastor que era brujo y que luego fue pastor. Y el culto duraba 2 horas. Hora y media echando fuera demonios y la última media hora con cánticos y 2 reflexiones. Y la hora y media que pasaba echando fuera demonios, átalo, repréndelo, golpéalo, písalo. Una barbaridad. Soplando demonios, fuera, y soplaba ahí. Y cuando golpea el piso y tal, y cuando tira el pañuelo. O sea, un show, un circo, básicamente. La guerra espiritual entró así, con una supuesta cartografía espiritual. O sea, cada país tiene su principado, está tomando lo de Daniel 10, el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia, pues no se dieron cuenta que esos príncipes fueron atados cuando Cristo vino por primera vez. Ellos no entienden eso. Entonces creen, México tiene un principado. Y hay que ir a la montaña de no sé dónde, a la medianoche, y hay que poner la bandera de no sé quién, y hay que echar un aceite de no sé quién, para liberar a México y que las almas se conviertan. No entienden que el golpe ya lo dio Cristo en la primera venida. Predique el evangelio, no pierda el tiempo yendo a montañas con velones, predique. Pero la gente, como se dice el dicho, se comió el cuento. Perdieron el tiempo. Pregunta, ¿y dónde está la Biblia? ¿Dónde está la Biblia en todo eso? Como que la Biblia la dejaron en la casa y se fueron ellos a guerrear espiritualmente. ¿Pero a guerrear qué y con quién y cómo? Una locura completa, hermanos. Y la mayoría de las iglesias evangélicas tienen ese contexto. Que para empezar el servicio de adoración hay que atar al diablo. Pues ¿usted qué diablo va a atar a usted si Cristo ya lo ató?
Y usted escucha iglesias diciendo, átalo, repréndelo, átalo. Cristo ya lo ató. Yo no tengo que hacer lo que Cristo hizo por mí. ¿Qué tengo que hacer? Predicar el evangelio. Que la iglesia vea a quién, a Cristo cuando yo predique. Que la gente se vaya del culto no hablando del diablo, sino de Cristo. Que mis hijos, nuestros hijos, no se vayan del culto diciendo, pero qué raro esa reunión donde va mi papá, mi mamá, se la pasan pateando, golpeando, saltando, dándose en puños. Que el niño salga diciendo, ese pastor sí habla de Cristo. ¿No les parece? Entonces, hermanos, no ate lo que Cristo ya ató. Satanás ya fue echado fuera, Cristo ya lo ató, ya lo limitó. Las huestes espirituales que andan por ahí molestándonos, Cristo ya los golpeó, ya los impactó en la cruz. Así que no nos concentremos en esas cosas, vivamos en santidad, prediquemos el evangelio con fidelidad, sigamos adelante avanzando el reino. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo permita que Satanás regrese con fuerza. Y entonces Él viene por segunda vez. No lo sabemos. ¿Eso nos debe llenar de temor? No. Eche fuera el temor, hermano. No viva con temor. Cristo echa fuera el temor. Eso no nos puede dar temor. Al contrario, eso nos debe llevar a educar a nuestros hijos con valentía. Mi hijo, usted tiene que creer en Cristo, si no está perdido. Directo. Que crezcan con valentía, creyendo el evangelio, que prediquen el evangelio de buen testimonio, viviendo en santidad. O sea, nos debe llevar a ser arrojados. Recuerden que el reino de las tinieblas sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Quiénes son esos? Los creyentes, porque creen en Cristo. Entonces, hermanos, no ate lo que Cristo ató. Cuando vengamos del break, les voy a dar un catecismo del cielo. Que es un catecismo, no es muy largo, es corto, pero el catecismo le va a ayudar a responder todas esas preguntitas que usted tiene por ahí sobre el cielo y cosas así que me han hecho. Yo espero que a través del catecismo sus dudas sean aclaradas. Ya nos vemos.